y José Luis Ábalos hoy está expulsado del Partido Socialista. En otros partidos políticos aguantan a Amazon, u otros partidos políticos, como es el caso de Podemos o de otros sitios, se han sabido cosas muy, muy lamentables y ha habido un silencio cómplice. ¿Tú crees que Pedro Sánchez se enfanga o por lo menos se mueve muy cómodo en el fango? Pero el foco no hay que ponerlo en Óscar Puente ni en el gobierno de España. El foco hay que ponerlo en Juanma Moreno, que está incumpliendo la ley. Si consideras que tu vicepresidente segundo es un maltratador, ¿por qué lo mantienes como vicepresidente? La Diana, con Samuel Saborido. Pues bienvenidos a todos y a todas a La Diana. Hoy tenemos una entrevista, básicamente porque en mayo hay muchos exámenes y pues prefiero hacer entrevistas que coordinar toda una tertulia, porque es mucho más fácil de coordinar una entrevista que una tertulia, y porque además hoy es un día especial para una persona que hace no mucho estuvo en La Diana, que hoy se convierte en secretario general de las Juventudes de su formación política, que son las socialistas en Málaga, que es Alberto Jimena, que como sabéis estuvo en calidad entonces de secretario de organización de las Juventudes Socialistas hace como 2 meses, puede ser, más o menos, en un programa que no sé ni de qué iba. ¿Tú te acuerdas de qué estábamos hablando? Una tertulia política, ¿no? Hubo un compañero del partido de Nuevas Generaciones y otro también no sé si de Izquierda Unida, si de Podemos. Ajá. Bueno, eso era una tertulia, digamos, de periodistas, sí, más algunas conexiones. Más con las estaba conexiones, Efraín, me correcto, así era. parece. Ya no sé ni de qué toco. Yo cuando escucho hablar a gente como Buenafuente o Jordi Hurtado que dicen, hace 20 años el programa que entrevistamos a tal persona, yo no me acuerdo qué hice hace 2 semanas. Pero bueno, estuvo Alberto hace poco en La Diana. Sí. Y bueno, esa hora y siempre ha sido licenciado en Historia y profesor de, bueno, por lo menos tiene el máster para ser profesor. Y ahora, como sabemos, es secretario de organización del Partido Socialista de la Juventud, del Partido Socialista, mejor dicho, de las Juventudes Socialistas de Málaga. Nunca habléis mientras que estáis moviendo un papel, ¿vale? No os sirve. Bienvenido a La Diana, Alberto. Muchas gracias, Samuel. Un placer, como siempre. Hay que ser horizontal y hay que decir las cosas como son. No sé hablar moviendo un papel. Bienvenido a tu sede, porque esta es vuestra sede en el centro en Welling, más bien. Esta es la sede del Partido Socialista de la provincia de Málaga y bueno, pues aquí creo que este espacio está muy, muy guay con los sillones y bueno, aquí estamos. Mejor que grabar online. Mejor, sí, ¿no? Más trato personal siempre. Siempre es mejor. Es mejor, sí. Bueno, pues ¿sabes por dónde yo quería empezar? Vale. ¿Por qué decidiste presentarte a ser el secretario general de las Juventudes Socialistas en Málaga? Bueno, pues porque nosotros somos una organización democrática que cada 4 años tiene sus congresos ordinarios y bueno, ahora se ha cumplido un ciclo donde la compañera Ana ya ha terminado su etapa en Juventudes Socialistas y bueno, y al fin y al cabo el tener fecha de caducidad en Juventudes, que es lo que tiene, que a los 31 tienes que irte, pues hace que constantemente haya nuevas generaciones y bueno, pues después de hablar con muchos compañeros y humildemente y sin nada a cambio decirme que les gustaría que pudiera liderar este proyecto, pues me animé, he dado el paso y estoy muy contento. ¿Te consideras por tanto una opción continuista con la anterior dirección de las Juventudes? Bueno, yo que he sido secretario de organización de la Secretaría General saliente, por lo tanto he sido su número 2 y ahora voy a ser el número 1 de facto, ¿no? Por lo tanto, bueno, continuista. Entiendo que no podemos hacer en una organización juvenil las mismas lecturas que en un partido político, de que si una opción es continuista o no, porque al fin y al cabo esto, como bien digo, a mí me gusta más hablar de etapas y más que de etapas generacionales. Y cada generación tiene sus necesidades y yo con mi amiga, porque no es mi compañera, es mi amiga, con mi amiga Ana he hecho un tándem creo que bastante bueno en esta organización, pero al fin y al cabo nos dejamos de tener edades distintas, ella ya va camino de los 30, no le gusta que se lo diga, pero va camino de los 30, yo voy camino de los 26 y te das cuenta que sí, muy amigos, muchas cosas en común, todo, pero te das cuenta que las necesidades como juventud son otras, entonces pues bueno, continuista según la dirección, si miras solamente una ejecutiva, sí, pero creo que se abre un periodo muy, muy interesante en la Juventud Socialistas de Málaga porque yo siempre, hasta hace un par de años así, era de los más jóvenes o siempre he sido el niño o el más joven y ahora me pongo a mirar a mi futuro equipo y
y me da susto pensar que estoy en el podium de los mayores. Bueno, futuro presente. O sea, Sí. da la casuística de que hoy, que lo quería explicar un pelín más adelante para una de las preguntas que te puedes imaginar que te tengo que preguntar, eh, que hoy es jueves, que en algún punto saldrán cosas del que va a ser ese tema y que no lo vamos a poder tocar como lógico, como ese y cualquier otro tema que podamos tocar. Hoy es jueves y hoy pues tú hablas como futuro secretario general, que obviamente lo eres de facto porque no hay otro candidato, Sí. pero cuando esto salga domingo a las 5 de la tarde, serán las 5:10, más o menos ahora mismo, ya se supone que eres secretario general o te falta un ratillo. No, o sea, objetivamente, vaya, si seguimos los procedimientos orgánicos que tiene la organización, ya lo soy. Ujú. Soy secretario general electo porque solamente he presentado yo candidatura. Solamente por ende, al presentar yo solo candidatura, he sido la única persona que ha recogido los avales. Entonces ya lo único que queda es la proclamación definitiva, no tanto mía, que también, sino de todo el equipo que va a acompañarme. Así que bueno, sí, lo soy electo, pero bueno, sí, ya hasta el domingo ya falta poco, pero bueno, sí, sí. ¿Tienes algún nombre de alguien que creas que quieras que sea tu mano derecha, por ejemplo? Sí, 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 hombre, todo, al fin y al cabo yo presenté la precandidatura, si no me falla la memoria, el 4 de abril hasta el 18 de mayo, pues bueno, pues uno tiene tiempo para pensar y reflexionar acerca de cuál va a ser su equipo, claro. ¿Nos das algún nombre? No, todavía no, porque Tú no... ten en cuenta que esto, o sea, cuando esto salga ya lo habrás configurado el equipo. Lo he configurado, pero no se ha votado, entonces yo soy muy escrupuloso con los procedimientos de la organización y de momento, si me permite, me abstengo de los nombramientos del equipo. Vale, te voy a hacer una pregunta algo incómoda. Sí. ¿Qué te parece que en primarias como las del Partido Socialista, Juventudes Socialistas en tu caso, Partido Popular en muchísimos casos, y ahora, aunque se rasguen las vestiduras ellos también porque les señale en Podemos, o sea, va a haber unas primarias o lo está viendo para elegir candidata a unas generales que no sabemos cuándo serán y solamente hay una candidata? Porque ¿quién cojones se presenta con Teresa Montero, con perdón? ¿Qué te parece primarias con solo un candidato que si se presenta alguien es como Messi contra el delantero del Málaga, con todo el respeto al delantero del Málaga? ¿Qué te parece ese tipo de primarias? Bueno, yo te puedo hablar con respecto a las primarias en el Partido Socialista porque son las que conozco, al fin y al cabo, en el Partido Socialista y en Juventudes Socialistas, que al fin y al cabo en lo que es, aunque seamos organizaciones distintas, en lo que es el proceso de primaria tenemos un proceso, vamos, bastante parecido. Por lo tanto, bueno, cada organización tiene su idiosincrasia y cada organización tiene sus reglas. Si a mí me preguntas, por ejemplo, por las reglas del Partido Popular, me parecen un poco lamentables, si me permite la expresión, porque, bueno, hoy creo que esto fue noticia ayer, si no me equivoco, que Feijóo quiere adelantar su Congreso Nacional Hace unos días ya. hace un par de días, a lo mejor, ¿no? Y para la gente que no está viendo, ya hace una semana. Una semana, correcto. El Y cónclave del el PP. cónclave, sí, cuidado con los cónclaves, que quien quiere entrar como papa sale como cardenal. Pero dicho lo cual, con respecto a eso, creo que hay que separar bien porque no es lo mismo unas primarias en el Partido Socialista que unas primarias en el Partido Popular. En el Partido Popular llevan, no sé decir, más de 7 años sin congreso ordinario. Se dice pronto eso. Ujú. Más de 7 años sin congreso ordinario, porque sus anteriores congresos, tanto el de primero de Feijóo como el segundo de Casado, fueron extraordinarios. Por lo tanto, no han tenido congresos ordinarios y nosotros elegimos a nuestros compañeros y compañeras de una forma muy, muy democrática. O sea, aquí cada 4 años tenemos nuestros congresos. Quien quiere se presenta, quien no quiere no se presenta. Hacemos unas primarias si hay más de un compañero y luego también. Lo que ocurre desde fuera es que vemos mucho esas dinámicas en PP-PSOE, porque de hecho lo hablábamos antes en el camino, me ha traído en coche, que hablábamos que último congreso en el que se presentó, la próxima vez si quieres te pagas. No te Y preocupes. te puedes apagar si quieres. Vale. Por facilidad para ti, no para mí. Si no se escucharía. Que te decía que eso, que Pedro Sánchez se presentó a un congreso en 2024 que pasó sin pena ni gloria porque no había otra candidatura, era, digamos, continuar. Entonces tampoco hubo que hacer gran estructura interna de... Se presentó el solo, sí. Claro, yo te hablo también de eso, de ideario, no hubo que cambiar ideario porque es lo mismo de siempre, entonces hubo continuidad. Ese tipo de congreso también ha ocurrido muchas veces en el PSOE, en el Partido Popular, que lo hemos visto como lo mismo,
Y de hecho, como le dije a José con el tema de los seres, lo estoy estudiando en clase, entonces me lo sé. He estado estudiando esta semana eso, pero Congreso del PP, donde había solo un candidato, Congreso del PSOE, donde igual, que tú ves, se maneja Jesús Montero en Andalucía, se presentó otra lista contra ella, pero es como si viene designada por el secretario general del PSOE a nivel estatal o federal, como cómo se ve si hay igualdad en las candidaturas. No sé si me estás entendiendo. Sí, te entiendo perfectamente. La igualdad la hay en el momento en el que cuando se presenta más de una candidatura, ambas tienen que recoger el mismo número de avales. Bueno, el mismo número, el mismo número no estaría bien dicho, el mismo porcentaje de avales, ambas tienen las mismas fechas, ambas tienen todo igual de tasado. Lo único que, bueno, ya es una cuestión de mayorías, ¿no? Entonces, pues ya está, pero yo no considero que haya que en el Partido Socialista se dé eso, cuando además creo que el Partido Socialista es una organización, en muchos casos, no nos viene bien de cara a la opinión pública, porque se ve como que confrontamos compañeros entre nosotros, pero bueno, somos así, somos muy apasionados y debatimos sin ningún tipo de complejo. Y al fin y al cabo lo que ocurre es eso, ¿no? Que yo recuerdo, vaya, tú me hablas del Congreso de Pedro Sánchez de 2024, y bueno, ese Congreso generó que hubiera congresos en todos los demás territorios, y bueno, y en más de un territorio hubo unas primarias, en más de uno. Se me viene a la cabeza ahora mismo en Cantabria, o se me viene a la cabeza a otros sitios, y bueno, y somos una organización muy viva. Entonces, cuando tú me hablas de se ve en el PSOE y en el PP, creo que no es lo mismo. No es lo mismo que nosotros ordinariamente hagamos nuestros congresos cada 4 años y el Partido Popular lleve, no sé, casi una década sin hacerlo. Eh, y que, perdona que te interrumpa, la reforma que Feijóo propone ahora para el Congreso del Partido Popular hace que se le quite poder a la militancia, al votante de base, al militante de base del Partido Popular, y que se le dé al dirigente, al que es delegado, que al fin y al cabo los que tienen ya capacidad de ir de delegado son dirigentes, cargos institucionales, cargos orgánicos, y le quitas poder a la militancia, ¿no? Entonces nosotros tenemos primarias directas, abiertas, donde un militante un voto, y creo que fuimos además la primera organización política que hicimos primarias a nuestra dirección federal. Por lo tanto, nosotros total transparencia en esos procedimientos. Sí, esto también lo he estudiado yo. Pues yo me quedé igual cuando lo explicó la profesora. La diferencia entre congreso, que es lo que suele hacer el Partido Popular, y primaria, digamos que es que en la primaria vota el militante y en el congreso hay una suerte de democracia orgánica, por así decirlo, lo que se vota desde Málaga, digamos, y el representante de Málaga lo lleva al congreso. Más o menos es una cosa así. Una cosa así. Lo he dado, no lo he estudiado, por eso no. Laura, si me estás viendo esto, todavía no me lo he estudiado. Aunque sea domingo, para nosotros es jueves, no he empezado a estudiar. Tengo un examen ya mismo. Vale, quería avanzar con los retos. ¿Qué retos crees que tiene tu Secretaría General de Juventudes? Te hemos pillado bebiendo agua por los del podcast. Mi secretaría general y por ende la ejecutiva que voy a conformar a partir de ya, yo lo caso mucho con el lema que he puesto al Congreso, que es ilusionando el presente, y por lo tanto creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, ilusionar el presente de toda una generación de jóvenes malagueños que creo que están muy hastiados de la situación que hay en la provincia de Málaga. Creo que la provincia de Málaga está experimentando un crecimiento muy grande, pero que se está dejando al malagueño atrás. Y entonces creo que mi generación, que es la generación que ha vivido todas estas crisis seguidas, que éramos niños en la crisis del 2008, en la crisis económica, y que luego hemos vivido que si el COVID, que si la guerra de Ucrania, que si 2 veces la llegada de Trump a la Casa Blanca, etcétera, creo que estamos un poco hastiados en de muchas situaciones y que tenemos que ilusionar el presente. Y esa creo que debe de ser el propósito de mi ejecutiva y de yo mismo como secretario general, claro. ¿Y dónde te ves tú en 5 años, por ejemplo? 5 años, pues me veo a ver si pudiera ser funcionario, ser profesor, que es para lo que estoy estudiando, y de momento ahí me veo. Bueno, tengo pareja, por lo tanto me gustaría en 5 años, no sé si con niños, pero bueno, tener una vida estable donde pudiera eh, tener mi plaza de funcionario, mi plaza de profesor de historia, que es de lo que me gusta, a lo que me gustaría dedicarme, y feliz con mi pareja, así como me veo en 5 años.
Y a nivel político, Bueno, a nivel político, creo que uno en política sabe cuándo entra. Yo llevo aquí mucho tiempo militando, mucho tiempo me refiero a militando, y ahora pues voy a asumir un cargo, es el cargo de mayor envergadura que voy a asumir. Pero bueno, yo siempre digo que en política sabes cuándo entras y no cuándo sales. Yo probablemente salga pronto porque tampoco dudo mucho que no me veo aquí toda la vida yo. no por ti mismo o porque no lo asuma, por así decirlo, los partidos, porque no entres en No, cálculos de otros. bueno, yo eso se lo dejo a otros, no, no voy a seguir el que opine de eso, pero insisto, la vida política va a ser seguro en transitoria, habrá momentos y bueno, me preocupa más, cuando pienso en 5 años, me preocupa más en mi vida profesional con respecto fuera de la política y la personal, por supuesto, que es la más importante, Ujú. a la vida política en sí. Yo estoy aquí para hacer política, pero estoy porque me gusta y porque quiero defender una sociedad más justa y representar a una Málaga y a una juventud progresista, pero no, eso no, yo no estoy todo el tiempo pensando en vivir de esto, porque no, que si algún día llega una oportunidad, no voy a ser un hipócrita, no voy a decir que esa oportunidad se va a rechazar, se estudiará como no como yo, sino cada persona que tiene una oportunidad en la vida, pero ¿cómo te ven 5 años? No pienso en política. Vamos a entrar en pregunta más en clave político precisamente. Decía el otro día en Twitter, para quien me siga, para quien no, pues se lo cuento, cómo se prepara una entrevista dura a un partido que no gobierna, digamos, a nivel municipal. Esto te lo cuento porque a nivel municipal nos vamos a ir bastante pronto, de lo que tiene que ver con lo municipal, Me lo porque imaginaba. para criticar al Partido Popular, pues Siempre hay tiempo. pues siempre hay Estamos tiempo, bien. como tú dices, igual que para criticar a otros partidos en otras instituciones, como es el tuyo. Te quiero preguntar esto y me voy a nivel estatal, ¿cómo? Efectivamente te imaginabas. Dime algo bueno de Francisco de la Torre. Bueno, creo que Francisco de la Torre es un servidor público que el otro día salió que llevaba 25 años, ¿no? Como Ujú. alcalde. Por lo tanto, no podemos tampoco negar lo evidente, ¿no? Cuando durante 25 años te han elegido como alcalde, eres una figura respetada y al fin y al cabo tienes un recorrido que yo respeto mucho. Yo respeto muchísimo a Paco de la Torre y bueno, pues algo bueno de él, pues probablemente yo creo que es algo, bueno, que es una persona muy cercana, seguramente cuando tienes contacto con él, creo que se muestra como un alcalde cercano. Ahora sí podemos entrar en materia y me lo pregunta, porque como salga esto va a aparecer, pero creo que es un alcalde cercano de cara a la galería. Creo Vale. que luego no es un alcalde cercano en la realidad y en las Mm. políticas y en el día a día de la gente. Es simplemente para darte la mano y es muy educado y muy cordial y hasta ahí perfecto, Mm. pero creo que no es cercano con los vecinos y vecinas de la ciudad Claro. de Málaga. Digamos que sí que es verdad que sí es innegable que consigue cosas muy grandes. O Muy sea, yo soy un friki, no sé en tu caso, que va a venir la Comic Con San Diego, que va a salir por primera vez de Estados Unidos, y va a venir a Málaga, que es que no viene a otra ciudad, no va a Londres, no va a París, no va a Barcelona, no va a Madrid, va a Málaga. O sea, esto es una cosa que no deja de ser fruto de su gestión y de la gestión de otros órganos como el de la Junta y el del Gobierno de España. Pero sí que es verdad que hay cosas negativas a las que te voy a dejar que digas, pues si me permites un matiz, por decir algo bastante parecido a lo que acabo de decir aquí, que es bastante moderado, muy moderado y muy, digamos, a favor de el alcalde, me llamaron demasiado de izquierda el otro día en una tertulia de la cadena SER, uno de los directores de, no lo voy a decir porque lo dijo él en público, yo voy a tener ese decoro por lo menos, íbamos con una asignatura, nos dejaron salir a dos y dijo, Laura, los has traído muy de izquierda. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si he dicho lo más moderado que he dicho en mi vida en esa tertulia, me dijo, no, es que es muy de izquierda. Madre mía. Hay alguno que quizás no sea tan imparcial en bien. algunos casos. Eso me lo llevo yo como medallitas, quería decirlo. Este es mi podcast y lo digo. Muy bien, Te quedaste. planteaba la pregunta, cosas buenas te preguntaba, cosas malas. Bueno, cosas malas, creo que lleva mucho tiempo, probablemente cerca de la mitad de su mandato, que cerca de la mitad de su mandato son más de 12 años así, donde no pisa la calle. Yo Mm. creo que Paco de la Torre no pisa la calle porque calle Lario no es la calle. La calle son los distritos de Málaga, la calle son Cruz de Miadero, que es de donde yo soy, es carretera de Cádiz, es Ciudad Jardina donde eres tú, es también Palmilla, Campanillas, Churriana, Puerto de la Torre, los barrios, los distritos y me he dejado algunos teatinos.
Me deja alguno, y seguro que me dejo alguno más. Son esos distritos, sus barrios, sus comercios, su gente, y es donde Paco de la Torre no pasa. A mí, yo vivo en el distrito de Humilladero, cerca de la barriada del Tiro de Pichón, y por ejemplo, el tema de la suciedad en las calles clama al cielo. O sea, creo que hay en muchos casos creo que es indecente que personas que vivimos a 20 minutos del centro, puedo vivir yo en media hora, en metro a 2 paradas, ¿sabes? Que tengamos calle, y no estoy diciendo que porque vivamos cerca del centro tengamos que tener la calle más limpia, pero si nosotros que vivimos meridianamente cerca del centro tenemos las calles que tenemos, ¿cómo no estarán calles, por ejemplo, en Ciudad Jardín, de donde eres tú, en Palma Palmilla, en Churriana o en Puerto de la Torre? Es decir, sitios que están más en lo que es el radio de la ciudad. Creo que si me preguntas por algo malo de Paco de la Torre, creo que es una desconexión total de los últimos años, muy acentuada en los últimos 8 seguramente, con la ciudad de Málaga y con sus necesidades. Y bueno, y ya si hablamos del tema de la vivienda, esto podemos siquiera hacer un podcast, una entrevista solamente hablando de vivienda porque la gente está expulsando. A mí, como nota final con respecto a Paco de la Torre, te diré que no me parece un buen alcalde la ¿Por qué? persona que expulsa a los vecinos de su ciudad. Y creo que es lo que está haciendo el alcalde, expulsar a sus vecinos de su ciudad y creo que no hay derecho, y decir no hay derecho, soy bastante fino, a que con el tema que la ciudad de Málaga sufre en vivienda, que su solución sea pisos de 45 metros cuadrados. Pues que se vaya el señor de la Torre un par de meses a un piso de 45 metros cuadrados y que nos cuente qué tal la experiencia y a ver si quiere eso para su entorno y para las personas que la aprecian. Evidentemente, No. no. Luego hablaremos de vivienda porque ahí sí que hay algo que digamos, echarle en cara al Partido Socialista. Voy a poner otro matiz mío personal. Me está quedando un podcast muy personalista y hace unas semanas, pero recuerdo un trabajo de clase de una asignatura que saco un 5,05 y ese 0,5 me dio una felicidad enorme porque no me lo esperaba. Nos pidieron hacer una foto realista, digamos, que mostrara algo de la realidad. Creo que era en plan negativo. Yo me fui a mi barrio, que como has dicho es más bien la Virreina, que digamos está al lado de Ciudad Jardín, al lado de la Palmilla. Yo me fui a un punto que estaba a 3 minutos andando de la Rosaleda, literalmente hacía esquina con un centro de salud, y tampoco te creas que la Virreina está tan lejos que 15-20 minutos te plantas en el centro. En esa esquina había una de mierda impresionante. Cerca de la Rosaleda, de un barrio como es La Roca, donde pasa un montón de gente cada semana. Así es. Donde se supone que es una zona también, digamos, abierta a la gente de fuera que viene pues a ver a su equipo de fútbol que se enfrenta con el Málaga. Al lado de un centro de salud. Al lado de un centro de salud, repito. Y con un barrio que vive gente que también tiene derecho a no vivir entre mierda. Esto quizás sea una de las cosas esas negativas que, aunque políticamente nos caiga bien o mal, hasta gente del Partido Popular debería asumir esto. Y estamos trabajando para entrevistar a alguien del PP las próximas semanas y se lo plantearé a esta persona, venga quien venga. Luego te lo cuento. Esto sabes que te lo voy a preguntar y te lo tengo que preguntar y vamos a estar aquí un ratito. Los chats de Pedro Sánchez con Ábalos. Lambán, un petardo. Vara, un petardo. Perdón, petardo los dos. Petardos los dos son, perdón. Robles, una pájara. Iglesias, un maltratador. Y de alguien más también soltó así frasecitas y, digamos, adjetivos como este. Quizás el de maltratador a Iglesias, quizás se le quede, y el de cuñadista se le quede también muy alto. Ponzoña de entrevista en referencia a una de Paje. En fin, unos términos, digamos, no precisamente bonitos de un presidente del gobierno. ¿Cómo los ves? Bueno, en primer lugar, creo que antes de nada hay que decir que toda persona tiene derecho a la intimidad y el presidente tiene derecho a la intimidad por muy presidente que sea. Eso Y valga... el novio de Ayuso también. ¿Perdón? El novio de Ayuso también. Ya, el novio de Ayuso, bueno, la pareja de Ayuso, creo que no es comparable el presidente del gobierno con la pareja de Ayuso, No te digo que porque no, el pero presidente no defrauda Hacienda ni, ni hace tratos, ¿no? Ni tiene ningún, ¿no? Ni tiene ningún Alberto Quirón, ¿no? En el WhatsApp ni nada de eso. Todos tienen derecho a la intimidad, por supuesto, pero creo que no es lo mismo alguien que defrauda Hacienda a alguien que en su intimidad escribe mensajes. Yo no voy a justificar, yo si alguien ya
Yo los calificativos no puedo entrar en justificar un calificativo de nadie, pero bueno, ¿qué sería de todos nosotros si nos mirasen el móvil en nuestra intimidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es así. ¿En qué me parecen esos mensajes? Bueno, pues me parece que el presidente habla en la intimidad, de lo que a él le parece oportuno o de lo que dice. Y yo insisto, no tengo nada que... Entiendo que es un tema muy de salseo y que tiene mucha prensa y que además desde la derecha mediática se están encargando de filtrar día a día para que esto sea un goteo constante. Hay una jugada política evidente, pero yo no voy a entrar en la intimidad del presidente del gobierno ni en sus mensajes de WhatsApp y no, hasta ahí no. Bueno, vamos a seguir con el tema de los WhatsApp, como te puedes imaginar. Por incidir en el tema de los adjetivos, que es lo menos importante. Si consideras que tu vicepresidente segundo es un maltratador, ¿por qué lo mantienes como vicepresidente? Pues esa pregunta que me hace, yo creo que es una pregunta que podrías hacerle al presidente del gobierno. Lo tráemelo al programa y yo Yo se la hago encantado, yo creo que también la conversación está un poco fuera de contexto, en el sentido, por lo poco que he podido ver, también no veo mucho más de la conversación y que no, creo que está fuera de contexto y no sé exactamente a qué se está refiriendo, porque yo cuando leí al menos el pantallazo de ahí, no va muy a colación, ¿no? Entonces no sé muy bien el contexto que eso tiene, ni yo voy a valorar la opinión del señor Pedro Sánchez sobre el señor Pablo Iglesias. Vale, hubo un mensaje, te lo estaba buscando para intentar citártelo, pero es que no lo he encontrado. Que el Partido Popular además aprovecha para citarse a sí mismo el Luis es fuerte. En este caso, José Luis es fuerte. No fue, esto hay que matizarlo, no fue cuando estalló, digamos, el caso donde ya todo el mundo empezó a oler que por lo menos Coldo sí que estaba implicado y ahora creo que todo el mundo huele que Ábalos también. Pero sí fue cuando cuando ocurrió algo. O sea, en ese momento te diré que quizás ya no era ministro y yo creo, no recuerdo bien, que creo que fue cuando estalló aquello de la vicepresidenta de Venezuela. Pero emuló el José Luis es fuerte. José Luis Ábalos hoy es alguien que defiende al Partido Socialista. Evidentemente no. Y entonces, ¿sí lo era? Evidentemente no, y a las pruebas me remito. Tú estarás más al tanto de la actualidad, por los medios, que los controlas mejor que yo, evidentemente. Y sí, sí, seguro que sí. Y lo que yo he visto es que José Luis Ábalos no ha desmentido si él ha sido la persona que ha filtrado los mensajes o no. Me ha dicho que sí, que lo ha Y desmentido. O sea, ha dado permiso para publicar una parte que consideraba positiva, pero dice que no lo ha filtrado él. bueno, pues el comentario que él hizo de que ahora son otros los que están nerviosos y eso, yo considero que José Luis Ábalos no representa al Partido Socialista ni lo defiende, y es más, y ahí nosotros, la diferencia que nos hace de nosotros con respecto a otros partidos políticos y con otros todos, es que nosotros cuando tenemos que actuar, actuamos y con contundencia. Y José Luis Ábalos, hay que recordar que ha sido secretario de organización federal Sí. del Partido Socialista, con todo lo que eso conlleva y todo lo que eso es. Y José Luis Ábalos hoy está expulsado del Partido Socialista. En otros partidos políticos aguantan a Amazon, por ejemplo, u otros partidos políticos, como es el caso de Podemos o de otros sitios, se han sabido cosas muy, muy lamentables y ha habido un silencio cómplice. Nosotros, cuando tenemos ya pruebas fehacientes de que hay por medio actitudes no éticas, actuamos. ¿Y qué hubo, o qué crees que hubo, porque es que no lo sabe nadie, para que Pedro Sánchez decidiera dejar de tener en el Consejo de Ministros a José Luis Ábalos? Bueno, yo creo que el presidente ha hecho no sé cuántas, no tengo un número exacto, pero bueno, creo que el presidente ha tenido que hacer por lo menos 5 o 6 remodelaciones de gobierno desde que es presidente. El presidente creo que es un presidente vivo, que renueva su equipo de forma constante y bueno, yo no le doy más vuelta a eso, que fue pues la remodelación que hizo, que además fue una remodelación muy potente, porque sí. Pero fue una remodelación, digamos, con su mano derecha, una de las personas que le auparon en la Secretaría General del Sí. PSOE, su secretario de organización, o sea, quitarse de Ábalos en el Consejo de Ministros, una persona con la que a él le encantaba trabajar, como así ha visto en estos chats,
no es quitar a un ministro normal y corriente. No, pero también si es lo que era lo que te estaba diciendo, que aparte de Ábalos, si te das si recuerdas tú de aquella, esa remodelación de gobierno tiene lugar en el 2021, si no me equivoco, junio, para serte un poquito más exacto, hace ya 4 años. Y aparte de Ábalos, también en esa remodelación deja de estar en el gobierno Carmen Calvo, que era su vicepresidenta primera. Que todo el mundo sabe eso porque fue. Bueno, yo estoy diciendo lo que hubo. Y también deja de estar en su gabinete, el que era, valga la redundancia, su jefe de gabinete, Iván Redondo. Por lo tanto, el presidente es que hace remodelaciones y, bueno, yo creo que si tú me dices que hubiera cesado Ábalos solamente, bueno, podríamos hacer algún tipo de conjetura, pero es que aquella remodelación fue muy potente. Del jefe de gabinete, la verdad es que no recuerdo muy bien qué se dijo, pero de Carmen Calvo se fue, o la sacaron porque dejó de estar en las líneas donde estaba el partido, o donde el PSOE se movía unas líneas donde Carmen Calvo no estaba de acuerdo, y porque su socio de gobierno entonces, Unidas Podemos, digamos que no casaba muy bien con Carmen Calvo, y lo estratégico era dejar de tener a Carmen Calvo. Ábalos un poco lo mismo a nivel no sé, no es ideológico, sino de confianza. Pero si tú pierdes confianza en estas dos personas, ¿por qué le das puesto de salida en las elecciones? En la de 2023 se refiere. Claro, porque tuvieron escaño. Claro, yo creo que ese es el motivo por el cual no hay que pensar en que esto es House of Cards ni nada de eso, sino que dejó de contar con ella en el Ejecutivo porque el presidente renueva constantemente el equipo. Y bueno, y luego al fin y al cabo nosotros tenemos elecciones en listas que vamos por provincia y eso, y luego se vio bien listas que se pactan desde los secretarios generales provinciales con los secretarios generales autonómicos, con el federal, es un pacto de todo para realizar la lista, y por lo tanto luego, bueno, pues el presidente vio oportuno contar con ello en el grupo parlamentario y sin más. Hay algo que yo no sé leer bien de todo esto de Ábalos, y es que hubo, cuando empezó la legislatura, cuando empezó una legislatura siempre hay piezas y además a ti te estará pasando ahora con tu Secretaría General de Juventudes, de quién puede estar en todos No lados. estoy yo a un nivel tan alto, ¿eh? Ya, pero bueno, suele haberlo con José Aguilar, te digo que sí que lo hubo, pues piezas en periodísticas que dice quién puede estar en tal lado. Y en su momento era quién puede tener voces importantes en los grupos parlamentarios, y yo concretamente recuerdo haber leído la del PSOE. En aquella pieza de diario.es, todavía no se había conformado gobierno, se señalaban por nombres como Óscar Puente, que estamos viendo que efectivamente tiene un peso específico dentro de los que conocemos como bloque de gobierno, y estaba José Luis Ábalos. Y este tipo de piezas estaba José Luis Ábalos, que a mí me sorprendió mucho, que en esa posible gente importante de esta legislatura. Y ese tipo de piezas no se hacen conjeturando, no es como, no, yo creo que José Aguilar va a ser tal, que tal, no, esto no se hace así. Esto se llama, se preguntan los nombres concretos y se le pregunta al partido. Y de manera indirecta te dicen tal, y tal. Eso se suele trabajar así. Yo no lo he hecho todavía no me ha tocado, pero se suele trabajar así. Alguien dio el nombre de José Luis Ábalos después de haber sido cesado y antes de no entrar en el nuevo gobierno. Yo no sé eso cómo se lee, pero parecía que Ábalos iba a tener fuerza en este nuevo grupo parlamentario. Y también hubo un momento, perdona, en el que parecía que Pachi López iba a dejar de ser portavoz del grupo parlamentario y hubo un giro de ahí. No fuese a ser ahí cuando Sánchez se enteró de que Ábalos tenía algo detrás y tuvo que dar un volantazo a su plan. Pues es algo que yo ignoro. Yo ignoro, o sea, para empezar tú dices que se trabaja así, no voy a dar duda de cómo se trabaja, pero yo, por ejemplo, yo jamás he pensado que Ábalos fuese a tener de nuevo relevancia dentro del PSOE una vez que fue en la lista. Una cosa es ser diputado, estupendo. Él fue diputado, bueno, lo sigue siendo en la actualidad, además él no ha escrito porque nosotros lo hemos expulsado del partido. Y por lo tanto, pues bueno, esto que me cuentas no te puedo responder exactamente porque son conjeturas o lecturas que yo tengo que hacer una lectura propia. ¿Qué lectura propia hago yo? Pues a mí Pachi López me parece un excelente portavoz y yo al menos siempre he tenido claro o siempre he pensado que iba a seguir. Con respecto a Óscar Puente, a mí la verdad que me sorprendió cuando fue ministro, no me lo esperaba que fuera ministro Óscar Puente, te lo digo de verdad, y me sorprendió para positivo y con el paso del tiempo y te lo digo con la mayor de las sinceridades, yo no sé
Yo no sé, Ávalo, el peso que tú crees o que tú has podido leer que iba a tener por aquel entonces, pero desde que en 2021 el presidente lo cesa del Ministerio de Fomento, Transportes. Transporte, eh, el peso de Ávalo en el partido no es que disminuye, es que no... Bueno, Y diputado más, desaparece de ser la segunda persona más diputado más. importante a... Sí. Em, Te quería preguntar, siguiendo con el tema de los chats, hay que marcarlos, hay que seguir marcándoles. Dijo el presidente del gobierno, secretario general del PSOE, a José Luis Ábalos, que a mí me hace mucha gracia como cuestiones de organización del PSOE, hablándolos con el secretario de organización del PSOE, exclusiva. Vale, sí, eso es verdad. Pero aún así, estamos hablando de un presidente del gobierno marcando a su oposición interna, porque dicen públicamente cosas con las que no está de acuerdo. Mm, Es que eso es lo que, si yo aquí te digo que eso es lo más normal del mundo, pues la gente se ríe las manos a la cabeza, pero es que son conversaciones de un secretario general y un secretario de organización, y las organizaciones políticas funcionan así, sin más. ¿A ti en algún momento Ana te dijo hay que marcar a tal persona? Yo, a mí Ana y yo hemos tenido una legislatura muy tranquila. Pues ya no está normal, ¿no? Hemos tenido una legislatura muy tranquila, sin ningún tipo de conflicto y no nos ha hecho falta, no hemos tenido ningún tipo de problema con ninguna agrupación local en este caso. No, no, Ana y yo, y bueno, aparte de que te digo que no, también te diré que jamás desvelaré lo que hablo privadamente con, con mi amiga Ana en cualquier ámbito. Vale, entonces me niega que en cualquier momento se desvelen unos chats tuyos en los que marques a nadie, ¿no? No, sí, no, no. Y para empezar, primero que no soy el presidente, Ujú. em, y segundo que no. Yo no, no me puedes comparar ni con alguien de la relevancia y la importancia del presidente Sánchez. Vale. Y otra de las frases, esto ya yendo a contenido, que lo que hace es demostrar que estaba al tanto de un asunto, que es el asunto del rescate a Air Europa, que dijo hay que darle una vuelta a esto. El presidente del gobierno estaba al tanto, unos días después de que su esposa recibiera una llamada del presidente de, o no sé cómo se llama, presidente de Air Europa, que le pedía ese el rescate del gobierno, él estaba al tanto de que esa operación se daba. Dicen desde el gobierno que no pasó por el Consejo de Ministros. Si no pasa por el Consejo de Ministros y el presidente está al tanto, se podría decir que fue una decisión del presidente del gobierno. Aunque esto ya es suponer, esto es una suposición porque a nivel judicial no voy a decir yo eso, no voy a excusar yo nada del presidente del gobierno, la verdad. Pero si estaba al tanto de aquello, simplemente a nivel político, si estaba al tanto de aquello, habiendo un conflicto de intereses como había, ¿cómo se defiende esto ahora? La cuestión yo no creo que vaya tanto por ahí. La cuestión es que a mí la verdad que me sorprende un poco porque hay ciertos mensajes que se han sacado para atacar al presidente y, por ejemplo, en el caso de este de Air Europa, creo que lo que demuestra claramente es que el presidente tampoco estaba, no es que no estuviese al tanto, sino que el presidente no estaba tan predispuesto a todo, ni que es que el presidente hizo eso por su esposa, ni nada, porque si hablamos del caso de la esposa del presidente, es un caso lamentable, simplemente lamentable. Entonces, el presidente del gobierno estaba al tanto de eso. Un presidente del gobierno está al tanto de muchísimas cosas, y en este caso, pues estaba al tanto de eso porque hay muchos intereses de por medio y con quién se contacta, pues con el gobierno de España, pero yo no tengo tan claro eso que tú me has comentado. Pues entonces, tú ves, por lo menos ves que hay un cierto tráfico de influencias, no, pues tráfico de influencias, no, perdón, conflicto de intereses entre un rescate a una empresa donde trabaja tu mujer. Yo no veo eso. Yo creo que si no fuera porque la mujer del presidente trabaja ahí, no se plantearían las cosas que se están planteando y yo no caso una cosa con la otra. Mm. ¿Cree que si en algún momento Ábalos o la propia Begoña Gómez acaban siendo condenados políticamente, Pedro Sánchez debería dimitir? Estoy completamente convencido que la esposa del presidente del gobierno no va a ser condenada en ningún momento porque lo que están haciendo con ella es lamentable. Es un caso de lawfare de manual. Y con respecto a Ábalos, yo no comparto eso, porque el presidente del gobierno es responsable de lo que hace sus ministros, claro que es responsable. El presidente del gobierno puede tener control de todo lo que sus ministros hacen, ¿no? El otro día Oscar Puente en una entrevista, bueno, no sé si fue en una entrevista o, bueno, en un sitio lo escuché decir, no recuerdo exactamente en qué formato, dijo la cantidad de trabajadores
que había en el Ministerio de Transporte. Ujú. ¿Cómo puede un presidente del gobierno controlar los cientos de trabajadores que hay en cada ministerio? Pero eres el responsable político de ello. Él es el responsable de los nombramientos y luego yo creo que yo creo que aquí se está generando un debate un poco artificial en el sentido de que Pedro Sánchez tiene que asumir, o sea, Pedro Sánchez ha asumido, y te lo explico. Es lo que te estaba diciendo antes. Pedro Sánchez le ha quitado ¿cómo te lo diría? Mm, bueno, ha dejado sin militancia política a todo un ex número 2 del partido. Esto no había ocurrido antes. Por eso ahí Pedro Sánchez, yo creo que lo que demuestra es que ante la corrupción en el Partido Socialista somos implacables. Y entonces creo que no hay debate, creo que el presidente ha actuado con muchísima contundencia. Cuando se empezaron a saber las primeras cosas, se le pidió el acta a José Luis Ábalos, no la entregó y por lo tanto se le abrió un expediente disciplinario, se le expulsó del partido y hoy José Luis Ábalos es diputado porque el acta es cierto que es suya, suya refiero a que la ha cogido él, como no ha escrito. Entonces, el presidente claro que ha asumido, porque el presidente como secretario general es el que tiene que gestionar lo de pedirle el expediente una solicitud de expediente a cualquier diputado. Ujú. Eso efectivamente lo hizo, eso es innegable que lo hizo, pero también cuando se empezó a conocer todo eso, salió un señor que se llama Aldama, que sí, que está siendo juzgado por otras cosas, la verdad que no es una persona tampoco de gran confianza, pero salió Aldama y empezó a señalar que Coldo se reunía con, por tanto Coldo, que se entiende que es, digamos, el que tejía los hilos de toda esa trama por la que puede estar implicada José Luis Ábalos, pues empezó a señalar nombres tan importantes como el ministro de Asuntos Territoriales, que toda la suerte con su enfermedad, Miguel Ángel, no Miguel Ángel no era, Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, que fue entonces presidente de Canarias, y así podemos seguir con otros nombres que hoy son miembros del Consejo de Ministros. Y ellos siguen ahí. Entonces, si ante cualquier sospecha hay que quitárselo de en medio, que es lo que me diría si pasara con el Partido Popular, ¿por qué hoy Ángel Víctor Torres es ministro y tantos otros nombres? La prueba presidenta del Congreso. Porque el señor Víctor Daldama, que es un delincuente confeso que además va a los juzgados con Dani de Desocupa, por lo tanto, esa es la credibilidad que puede tener alguien de esa calaña. Eh, Tú puedes acusar, pero es que las acusaciones tienen un límite y todo el mundo tiene derecho al honor. Y yo creo que tanto Ángel Víctor como la señora Gracias, Armengol Mengol. se están defendiendo en los juzgados y hay que dejar a la justicia trabajar. Pero vaya, te digo Pero que Ábalos también se está defendiendo a los juzgados. Ábalos se está defendiendo en los juzgados, pero creo que con mucha honestidad la situación de Ábalos no es la misma que ni de la de Ángel Víctor ni la de Francina Armengol. Y si no le tenemos que dar, que podemos estar de acuerdo, ¿eh? Si no hay que darle credibilidad a lo de Aldama, no sé, es que hoy hay una sesión de... Hoy no, pero o sea, a día de hoy. Hay una investigación en el Congreso de los Diputados a una trama policial una presunta trama policial, perdón, del gobierno de España para investigar del gobierno de España de Rajoy, para investigar a rivales políticos que vino de una filtración de Villarejo, que tampoco es un ángel. Entonces, si a Villarejo le damos credibilidad, ¿por qué a Aldama no? Yo no ni voy a excusar a Villarejo, ni voy a defender al Dama. Yo soy el secretario general de la Juventud de Málaga y a mí se me escapa esto. Si me hablas del caso de lo que creo que es llamado, corrígeme si me equivoco, Operación Cataluña, Sí. creo que, no estoy hablando de Villarejo, ¿eh? Villarejo es un personaje lamentable de la historia de España, del cual yo no tengo que decir nada. Solamente lo único que yo sí que he visto, que creo que hay pruebas fehacientes de que y no precisamente, y no solamente contra mi partido, sino contra otros partidos políticos de otras siglas, donde creo que hay bastantes pruebas de que sí ocurrió algo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que las cosas tienen recorrido porque el señor Daldama ha hecho declaraciones y acusaciones a Francina Armengol y a Ángel Víctor, y de momento, bueno, pues ahí están los juzgados, pero no ha podido él tampoco atestiguar una cosa que sea ni evidente, ni creo que es lo que digo. Creo que desde la prensa siempre se tiene, y no es una crítica esto a ti ni a nadie, es una opinión muy personal de Alberto Jiménez. Alberto Jiménez ciudadano, ¿eh? Sí, además, se tiende siempre a cualquier cosa como lo de que tú me decías, ¿no? De lo de Luis es fuerte y eso, se tiende siempre como a comparar al PP y al PSOE.
Y por suerte no somos lo mismo ni los casos son lo mismo. Eh, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, secretario general del partido, dijo, sobre todo en aquella carta, ¿no?, que escribió a la ciudadanía cuando amagó o hacía amagar que se iba, escribía aquello de la máquina del fango, que Sí. se cree que lo inventó él, con todo respeto. O sea, venía de alguien que lo había dicho antes, ¿no? En la máquina del fango, que la derecha enfanga, que los pseudomedios enfangan, que te tengo que preguntar qué son los pseudomedios para vosotros, pero bueno. Eh, Todo esto, todo el mundo enfanga, menos él. ¿Tú crees que Pedro Sánchez enfanga o por lo menos se mueve muy cómodo en el fango? No, para nada. Esa es la imagen que tratan de dar de él. Que él se mueve, que él está cómodo en el fango. Pero Pedro Sánchez es un presidente con mucho sentido de Estado. Pedro Sánchez es un presidente que tiene mucha altura política y que si te vas a los hechos, por ejemplo, en la sociedad civil ha llegado a pactos con empresarios, con la patronal, con autónomos, incluso hemos pactado con el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial. O sea, nosotros tenemos, el presidente Sánchez tiene un sentido de Estado impresionante. Lo único que se trata de dar la imagen de él, de que él es una persona ambiciosa y que está dispuesto a absolutamente todo por tal de mantenerse en la presidencia del gobierno, en que se aleja muy de la realidad. Él es un político con sentido de Estado en el cual utilizan la máquina del fango todo el rato porque políticamente no hay un proyecto en este país mejor que el que él representa. Pero, por ejemplo, cuando vemos el fango en el Partido Popular, lo vemos con un diputado que un día tiene un día bueno, pero después tiene una semana mala, como Miguel Tellado, que ¿Llega a tener un día bueno? tuvo un día bueno el otro día en la sesión de control, Sí. que él pregunta, ¿verdad?, muy arriba, con mucho, no tanto descalificativos, que podríamos decir que sí, pero con un tono muy alto, muy duro, tal, que también lo repiten pues figuras como Cuca Gamarra, Feijóo y tal, como yo que sé, Juan Bravo a veces se libra, por ejemplo, pero tiene esa línea el PP. Pero es que la vemos en Óscar Puente, la vemos en María Jesús Montero, la vemos en Pedro Sánchez. ¿No crees que hay algunas actitudes que también se replican en tu gobierno? Yo creo que en mi gobierno y en el de todos los españoles, Sí. en mi gobierno y el de todos Iba los a decir tu españoles, partido. de mi partido, lo que ocurre con esto es que llega un punto donde la presión es insoportable. Es Ujú. insoportable. Y por lo tanto hay veces que hay que jugar con las mismas armas que juega el adversario. Si tú vas a una sesión de control y si en vez de hablar de política, de las necesidades de la gente, de los problemas de los ciudadanos, del ingreso mínimo vital, de vivienda, de educación, de sanidad, tú te dedicas a atacar personalmente a un político y a su familia, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Pero si te preguntan por el apagón, ¿por qué la respuesta es mazón? Por- Esto pasó el otro día. Porque no estás preguntando por el apagón. No estás diciendo, presidente, ¿qué pasó en el apagón? ¿O cuáles son las causas del apagón? La pregunta es por qué usted no dio la cara, por qué usted no estuvo, por qué usted ha permitido esto, por qué ha dejado de lado el español y por qué estuvo sin informar X horas. Porque la pregunta no es sobre el apagón, la pregunta es utilizar una desgracia, que es lo que hizo el Partido Popular con el COVID, que es lo que ha hecho el Partido Popular con la guerra de Ucrania y es lo que hace el Partido Popular con cada calamidad que ocurre en nuestro país, utilizarla para enfangar la vida política, la vida pública y a este gobierno. Porque a él le pedían al presidente que le decían que dónde estaba en el apagón. Bueno, a la hora en el Ministerio de Transición Ecológica. Luego además fue a red eléctrica y eso. Y en 24 horas compareció 3 veces. Entonces, claro, lo único que se le hace al Partido Popular es ponerle su propio espejo. Tú me preguntas, ¿yo dónde estoy? Yo en este caso el presidente, estuvo compareciendo 3 veces en 24 horas y Mazón, pues, es el ventorro. Bueno, es que eso es un dato objetivo. Lo que le pasa al Partido Popular es que cuando se le dicen las verdades y cuando nos ponemos a su nivel de chocar, yo siempre digo que el Partido Popular tiene ¿cómo es? Mandíbula, ellos tienen la mandíbula de cristal, ¿no? Entonces, ellos golpean muy fuerte, puño de hierro y mandíbula de cristal, ¿no? Ellos golpean muy fuerte, pero a la mínima que se le decimos algo es que Pedro Sánchez enfanga o se mueve como en el barro.
Eso falso todo. Sin pretender yo aquí defender al PP, sí que es verdad que hay veces que parece que la sesión de control al gobierno es una sesión de control a la oposición, a veces también. Y es como las preguntas que tú has emulado. El que hizo usted, ¿por qué no respondió antes? Porque tuvo 6 horas sin comparecer ante los ciudadanos, que yo siempre digo, hombre, yo es que no escuché ni la primera, pues yo no tenía acceso a nada, ¿no? Yo no escuché, yo solo escuché la tercera. Claro, pero bueno, aún así tienes que salir porque la radio funcionaba, ¿no? Por ejemplo. Pero las preguntas que emulaban, ¿no? Que hace el Partido Popular, no dejan de ser legítimas. Y tú respondes con el argumento político de no, es que Mazón hizo tal. Si todos estamos de acuerdo con lo que hizo Mazón, pero tú estás para responder. Si te preguntan dónde estuvo usted, pues diga, estuve aquí. No preguntes, no contrarrepliques tú con el ventorro. Bueno, yo creo que el presidente lo que dijo fue decir dónde estuvo y qué hizo. Y ya de paso, como tiras la pregunta de esa manera, pues responde. Pero el presidente respondió que estuvo en red eléctrica, que estuvo en el ministerio y que estuvo en la Moncloa luego compareciendo. Pues el presidente respondió. Luego de paso, además, sí, porque la pregunta podría haber sido, puede ser en un tono mejor o con un afán de que sea constructiva, pero es que lo que pasa con el Partido Popular y con la ultraderecha es que no hay tono constructivo, es que se nota en la formulación de la pregunta que la idea es confrontar y dejar por ahí ciertas ideas, que si no estuvo, que si dejó a los ciudadanos tirados, y eso no puede ser, y hay que contestar. Hay que contestar eso porque es lo que yo por lo menos digo siempre, hay que dar hay que decir lo que hace el Partido Popular para que se vea la diferencia entre el PSOE y el Partido Popular. Porque a Pedro Sánchez, durante el apagón, la derecha mediática, que tiene una campaña contra él terrible, eh, dijo que Pedro Sánchez dónde estaba. Y resulta que Pedro Sánchez en 24 horas compareció 3 veces. Pero sin embargo, hasta no hace poco, bueno, pues la derecha con Mazón o con otros casos no es tan exigente. Y es como que creo que el Partido Popular le pone una vara de medir al Partido Socialista que luego no se la aplican ellos mismos. Y es necesario ponerle la realidad contra el espejo. Vale, por terminar una cosa que te incidí antes que te iba a preguntar, y ahora volvemos al apagón. ¿Qué consideráis en el PSOE pseudomedios? Yo creo que los agitadores de ultraderecha que hay en el Congreso, que los vemos todos los días, ¿no? Vale. Por ejemplo, Confidencial, El Español, La Razón, entran en pseudomedios. Bueno, eso se lo tendrás que preguntar a la dirección del partido lo que opina. Yo creo que el Confidencial, La Razón, El Mundo, a veces son medios de derecha, clásicos. A mí, si me preguntas a mí, me parece una derecha mediática que está acompañada de terminales en programas de comunicación. Y bueno, que se dedican básicamente a... El otro día vi una declaración de un periodista, me vas a perdonar que no recuerde el medio, era un periódico de derechas que decía, nosotros somos la oposición a Pedro Sánchez. Y creo que al periodismo de derechas le pasa eso, que se equivoca con respecto a cuál es la función del periodismo. No voy a ser yo el que diga cuál es la función del periodista, pero ser la oposición a un gobierno no es la función del periodismo. El periodismo tiene que controlar a un gobierno, tiene que incomodarle, tiene que preguntarle, por supuesto, pero oponerte al gobierno, hacer oposición al gobierno, para eso está el Parlamento. Pues te lo digo porque muchas veces, o alguna vez por lo menos Pedro Sánchez ha coqueteado con la idea de que todos los medios que publicaron cosas sobre su mujer son pseudomedios y algunos de los que han llevado grandes exclusivas sobre aquello era el Confidencial. Entonces en aquel momento parecía por lo menos que el presidente del gobierno señalaba al Confidencial como uno de los pseudomedios. Cuando creo que está muy claro lo que es un medio, independientemente de la opinión que tú tengas de ese medio y de su línea editorial, con lo que es un pseudomedio, como por ejemplo Vito Quiles o el Endongo, creo que se llama, Sí. que es de Libertad Digital, si no me equivoco, y el otro es de Estado de Alarma, Sí. que creo que Eso. esos no hacen periodismo, eso lo que hacen es, hace ayer o antes de ayer, tampoco recuerdo exactamente si fue ayer o antes de ayer, vimos cómo se suspendió la rueda de prensa de una diputada de Sumar, porque el agitador Endongo, pues, le pareció oportuno, por lo tanto... Sí, esto es una cosa, ya te digo, que estamos de acuerdo. También te quería preguntar, antes de irnos, de este tema, quiero decir. Hablábamos de la derecha mediática y que funciona en cual terminal, con sus coordinados y tal, ¿no? Que responden a unos intereses. Entonces entiendo que los partidos que se pueden encuadrar en la izquierda mediática
entre ellos este, y algunos, que este no, precisamente, que parecen estar cerca del Partido Socialista, digamos Grupo Prisa, El País, Cadena Ser, etcétera, etcétera, Infolibre, el Plural y todos estos medios, si el mundo parece estar coordinado con el Partido Popular, el país está coordinado con el PSOE. Yo creo que además tú que eres periodista, no es lo mismo el país, la crítica que le puede llegar a hacer al PSOE que la que el mundo le hace al Partido Popular. No es lo mismo. Yo ahí discrepo. Que tiene una línea editorial de izquierda o más progresista, vale, sí. Evidentemente, los periódicos tienen líneas editoriales, es absurdo Sí. negarlo, es completamente absurdo. Pero creo que la forma en la que hace periodismo, en este caso El País, ¿no? Que es el periódico progresista por referencia, por llamarlo de alguna manera, creo que es muy distinta a la agresividad informativa y de formas y de todo que implementan otros periódicos de conservadores. Sí, de verdad que hay digamos, alguna diferencia, pero vamos, yo creo que el diario El Mundo, cuando toca ser crítico con el Partido Popular, lo es. Cuando toca serlo en Onda Cero, lo son también. O sea, hay, digamos, más alineación con un periodismo independiente en estos medios que en EDATV. O sea, como periodista, a mí sí que me toca agrupar desde El Mundo hasta digamos, público y tal, ¿no? Por seguir, estábamos con el apagón. Estamos todavía sin información de qué ocurrió. Y yo siempre digo que es normal, que hasta dentro de 3 meses probablemente no tengamos información. Pero ¿por qué no tenemos algo, un indicio, un algo? Lo digo porque el Red Eléctrica dijo, descartamos ciberataque al principio. Salió Pedro Sánchez y no descartó ciberataque. Y hace 2 días, estaba yo en clase, para vosotros hace una semana, bueno, casi una semana, llegó la noticia del el gobierno descarta el ciberataque. Yo dije, esto ya lo sabemos. ¿Por qué parece que el gobierno se entera tarde de esto? Porque Red Eléctrica lo tenía muy claro. ¿Qué pasa en el gobierno? Que no... Yo creo que el gobierno ha informado en todo momento, además con mucha prudencia porque son temas que hay que tener mucha prudencia. En todo, al principio todo el mundo, bueno, cuando pasa algo mm, como te digo, tan trágico, ¿no? Y tan poco común como es un apagón nacional, ¿no? Tenemos a pensar cosas, además sin poder comunicarnos por los teléfonos, sin poder ver la tele ni nada, de pensar, de llegar a conjeturar nosotros solos. Entonces yo creo que el gobierno está actuando como tiene que hacerlo, que es con serenidad, con tranquilidad. Y una cosa es la información que pueda llegar a tener Red Eléctrica y otra cosa es la información que pueda llegar a tener el gobierno de España y cada uno la maneja. Yo siempre prefiero que sea lo público y lo de todos los que nos informen y los que nos digan paso a paso. Por ejemplo, también dice que qué pasa, no se sabe nada. Bueno, si no me equivoco, ayer también parece ser que ya el ministerio da indicios de que el apagón empezó en Sevilla, Granada y Badajoz. Bueno, pues hay algo, ¿no? Ya está, es algo que va poquito a poco y que a medida de las semanas iremos averiguando. Algo que, bueno, que tampoco sabemos 100% lo que ocurrió, aunque Óscar Puente señaló al sabotaje, es el tema del transporte de Renfe y tal. Te voy a mezclar en esta pregunta varias cosas de transporte, porque quiero seguir, porque tú a y media te tienes que ir, si no recuerdo mal, y son y 7, y bueno, quiero tocar varios temas. Transporte, ¿qué pasa con transportes y con Óscar Puente? Porque tenemos por un lado, que ha dejado sin ayudas al transporte a Andalucía. El PSOE arremete que por una falta de transparencia de la Junta de Andalucía al decir de quién viene el dinero, que es una cosa que los ciudadanos decimos, pues oye, pues hijo mío, no me dejes sin ayudas por eso, que parece más egoísta que otra cosa. Por otro lado, tenemos que ha habido una crisis en Renfe, que yo no me cansaré nunca de decirlo, a mí me pilló. A mí me pilló porque no fue la conexión Madrid-Andalucía, fue la conexión Andalucía con el resto del Estado español, y yo que venía de Barcelona en aquel día, también pasamos por el sitio donde pasa Madrid, como es lógico, ¿no? Entonces, pues también me ocurrió a mí, también me quedé ahí parado y no había información y hay un Renfe que estamos acostumbrados a que falle. Entonces, ¿qué pasa con los transportes en este país? Bueno, yo creo que el transporte de este país, lo digo de corazón, que por mucho que se trate de dar esa imagen, el transporte en nuestro país goza ahora mismo de un estado de salud y de una situación muy buena. ¿Ha ocurrido lo del apagón? Bueno, el apagón ocurrió en todo el país y por ende afecta al transporte. No es un problema de transporte solo.
Lo del el sabotaje, el problema en el AVE, como lo quieras llamar. Bueno, yo creo que nadie tiene la culpa de que eso ocurra. Que podemos abrir el debate de que hace falta más vigilancia o que hace falta más medios. Perfecto. También hay que abrir el debate entonces de que eso hay que pagarlo y cómo se paga. Ujú. Entonces creo que no se puede ser hipócrita en ese sentido de que España, sí, creo que leí el otro día, somos, no sé qué número, pero de los países del mundo con más kilómetros de transporte, de, de, de AVE y no me sale, de línea de tren, y por ende creo que es necesario que se tenga aquí menos demagogia Ujú. y que se entienda que puede haber fallos y que es una pena cuando esos fallos ocurren y yo me solidarizo con la gente que le pillan el AVE en ese momento, como no puede ser de otra manera, pero el tren en España yo creo que está bastante bien. He ido en AVE a Madrid, a Sevilla, yo bastante bien. Y con respecto, por no, yo no me escapo de ninguna pregunta que tú me haces, con respecto a lo de Juanma Moreno y Óscar Puente, el choque institucional que hubo ahí, yo creo que sí, claro que es que aquí volvemos a lo mismo de siempre. El gobierno de España siempre es el que tiene las de perder en esto, porque es quien decide si se da esa ayuda o no se da esa ayuda. Pero el foco no hay que ponerlo en Óscar Puente ni en el gobierno de España. El foco hay que ponerlo en Juanma Moreno, que está incumpliendo la ley. Es que hay que decírselo así a la gente, que Juanma Moreno está incumpliendo la ley, no haciendo eso, no publicitando de que estas ayudas y estos recursos vienen del gobierno de España. Yo como joven me veo afectado por eso, pero quien ha puesto en riesgo esa ayuda y esa financiación es Juanma Moreno, no es Óscar Puente, porque es que por ley, si Juanma Moreno no hace esa publicidad institucional, no tiene por qué, no es que no tenga por qué no recibir, es que no puede recibir esa financiación, para ser más exacto. Por lo tanto, no hay que señalar a Óscar Puente ni al gobierno de España, hay que señalar a Juanma Moreno y sobre todo a su consejera de fomento. O sea que entonces entiendo que el gobierno de España abriría algún tipo de causa judicial contra la Junta de Andalucía, contra la Consejería de Fomento, para que reconociera ante los tribunales que eso fue así, en un caso concreto devolviera las ayudas, lo que haya que decidir. Pero en el durante, quienes pierden cosas somos los ciudadanos. Es así. ¿Y seremos los ciudadanos por una mala decisión del Partido Popular? No te digo que no. Pero la decisión de dejar de dar ese dinero ha sido del gobierno de España y del Partido Socialista. Por tanto, entiende que los ciudadanos, más allá de los politizados, que hemos más o menos entendido esto, digamos, ¿qué cojones hace el gobierno de España quitándome una ayuda que hace pues que el metro o bueno, no sé si era concretamente el metro, o la tarjeta del autobús me vaya a costar menos? Y ha sido una decisión del gobierno de España para buscar el choque con el Partido Popular y eso no me lo pueden negar. Entonces, ¿por qué un choque político cuesta a los ciudadanos que tengamos que gastar más dinero? Bueno, yo es que cambio el orden. Yo no creo que el gobierno de España ha buscado el choque político con el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha buscado el choque político con el gobierno de España, Ujú. que es algo bastante distinto. Insisto, que sí, que ahí está el problema, que quien se ve afectado son los ciudadanos y yo cojo el metro a diario, mi hermana va a la universidad y coge el metro, o sea, que yo soy un ciudadano de a pie y yo sé los problemas que esto tiene, pero creo que desde la ciudadanía, desde el periodismo y desde muchos sectores hay que hacer pedagogía con la gente y explicarle que sí, que entendemos sus quejas y entendemos sus problemas, pero hay que explicarle el por qué ocurre esto. Y el motivo por el que ocurre es porque, literalmente, hay que decirlo así, con todas las letras, el gobierno de Juanma Moreno se salta la ley. Hablábamos al principio de vivienda, quieras que no, la competencia de vivienda la tiene el ayuntamiento, no te digo que no, pero lo tienen los ayuntamientos ahora porque se lo dio una ley que hizo el PSOE y Unidas Podemos entonces. La ley de vivienda fue la que trasladó a los ayuntamientos la competencia, digamos, en materia de vivienda y la proactividad, sobre todo para solicitar al gobierno que tomase una decisión. Todo el mundo leyó entonces como una estrategia brillante del PSOE darle eso a los ayuntamientos, en su mayoría gobernados por el Partido Popular, para poder decir en campaña, mira, tú Partido Popular no has pedido que se tomen materias para mejorar el acceso a la vivienda, y entonces decir como Partido Socialista solamente yo lo haría y yo tengo, digamos, la solución para el tema de la vivienda. Pero claro, eso tiene, primero, que no funcionó, porque efectivamente las elecciones las ganó el Partido Popular, y por otro lado, que hace que haya una inactividad.
por parte de los ayuntamientos en temas de arreglar la vivienda, que eso sería, digamos, declarar zona tensionada y reducir o poner un límite al precio del alquiler, por ponerte un ejemplo muy claro. Pero es que esa decisión la podía haber tomado el gobierno, haber puesto en la ley que esa decisión la tomase el gobierno de España. O la delegación del gobierno en cada una de las localidades, porque me vas a decir, los ayuntamientos son muy cercanos, las delegaciones de los gobiernos también. También hay aquí un subdelegado del gobierno en Málaga que podría haber tomado esa decisión, digamos, o comunicarle al gobierno la situación de Málaga. Entonces, ¿por qué el gobierno hace una ley que deja en manos del PP, que según el PSOE, pues es un partido, digamos, alineado con los intereses de la vivienda, del mercado de vivienda? ¿Por qué le da al Partido Popular esa herramienta? Bueno, yo discrepo sobre todo en la parte elemental de lo que me has dicho. O sea, yo no creo que el Partido Socialista hiciese la ley junto con Unidas Podemos vamos a hacer esta ley para ceder la competencia a los ayuntamientos y poder decir, no, la vivienda es algo muy serio, ¿vale? Y no hay que hacer tacticismo político con ella. Y no creo que el gobierno haya hecho en ningún caso tacticismo político con ella. Yo creo que el gobierno se cree, y el presidente Sánchez se cree de verdad, que tiene que haber un empoderamiento de los ayuntamientos, que son la institución más cercana a los ciudadanos, y por lo tanto, que tú dices que se eligió como una estrategia, que si con este argumento nos iban a votar a nosotros en las elecciones municipales. No, para nada. Yo no te puedo decir con qué fin se hacen las leyes porque yo no estoy en ningún ministerio redactando ninguna ley, pero que eso no dudo mucho que el fin fuera eso. Yo creo que se hizo porque verdaderamente hay una creencia, somos un partido muy municipalista, donde creemos que el municipio es quien tiene que empezar a empoderarse y a tomar buena parte de las decisiones. Y bueno, y en este caso, lo que yo creo que hay que poner de manifiesto es que la ley de vivienda funciona. El problema es que no se aplica. Y no la aplica el Partido Popular. Tú ahora me has dicho que, bueno, podía haberse hecho de otra manera, tal, ¿vale? Pero es que podemos ir al fondo de la cuestión. Podemos ir a que en Cataluña se ha aplicado y en Cataluña el tema de la vivienda ha mejorado y mucho. Mientras que aquí en Málaga, que creo que es una barbaridad que Málaga no esté declarado zona tensionada, no se declara porque simplemente el alcalde no quiere. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que ir. O sea, es muy cómodo poder ir al redactado de la ley. Yo iría a, yo iría al otro apartado, que es que la ley funciona cuando se aplica. El problema es que hay dirigentes que no la aplican. Vamos a ir a otro apartado, por ejemplo, el gobierno tiene potestad, en algún caso, para construir vivienda, que le anunció a bombo y platillo el presidente del gobierno la construcción de muchas viviendas cuando se aprobó la ley. Yo no las veo por ningún lado. Obviamente las viviendas no se van a construir de un día para otro, pero el que empieza las obras sí puede ser de un día para otro. Y también podría el gobierno, en un caso, ya dado que sea el gobierno esté más progresista de la historia, expropiar viviendas, aunque sea al llamado banco malo, que se le han expropiado unas poquitas, pero ahí tienen, o a los bancos que tienen casas vacías. Entonces, esa decisión sí es del gobierno de España y no la toma. Y no sé si no la toma porque no le da aritméticamente los números o porque no quiere. Yo con respecto a eso, lo que te puedo decir es que el gobierno ha anunciado construcción de vivienda, que entiendo que se va a hacer, pero que entiendo también que la construcción de vivienda es algo que va muy despacio, muy lento y que requiere de unos trámites, de unos permisos, de unos terrenos y que bueno, que burocráticamente es complejo. Por lo tanto, bueno, es difícil con la situación que tiene ahora mismo, sobre todo la juventud, pedirle paciencia con la vivienda, pero bueno, hay que pedir paciencia porque como tú bien has dicho, la vivienda de un día para otro no se construye. También pasa, y voy a pedirte brevedad por ti, no por mí. También pasa que se dan bonos, digamos, para pagar el alquiler, por ponerte un caso, que por lo menos se quejan las organizaciones de vivienda, que eso a lo único que beneficia son a los arrendadores, digamos, a los grandes tenedores, porque no hace que no pague X cantidad el joven, sino hace que esa misma cantidad la pueda seguir cobrando el que alquila, y de hecho pueda cobrar más porque se la va a pagar al Estado, que encima con dinero de todos. ¿No te parece que eso incluso queda incompleto? El hecho de que haya un bono para intentar ayudar a los jóvenes, que es quien ayuda, ese es quien cobra. Bueno, lo que hay que decir que hay un bono alquiler para la vivienda que Juanma Moreno tiene paralizado en Andalucía.
Sí, pero estamos hablando de dos bonos distintos. Eso es lo que hay. Claro, me preguntas por un bono, yo por el que yo creo que es necesario hablar por este segundo. Respondiéndote a lo primero, considero que la situación con la vivienda es tan compleja que todo lo que se haga es poco. Ujú. Y que a mí me da la sensación de que todo lo que se proponga siempre va a ser insuficiente. Por lo tanto, bueno, yo solo puedo decir que hay que seguir sacando leyes de vivienda, bueno, leyes de vivienda no como tal, ¿no? Pero leyes en relación a la vivienda que fomenten la emancipación joven y que, bueno, nos ayuden a los jóvenes a poder emprender un proyecto de vida. Volviendo a asuntos orgánicos, ¿ves a María Jesús Montero capaz de ganar las elecciones? Sí, totalmente. Totalmente, creo que nos ha devuelto esa fuerza y esas ganas de volver a salir a la calle y de creernos que de verdad podemos volver a recuperar la Junta de Andalucía. Sí, creo que. Una ministra de Hacienda en un país donde la Hacienda, donde pagar impuestos no acaba de cuajar, que fue consejera de gobiernos que hicieron recortes en la Junta de Andalucía. Recordemos que el PSOE, que eso con Felipe González y con Zapatero, hubo que convocar repetición electoral por hacer recortes, o sea, teniendo mayoría absoluta en el caso de Felipe González, que eso es una cosa, digamos, que en el PSOE afecta. Recortes en la Junta de Andalucía que también se tuvo que comer ella como consejera de Hacienda y de Salud. Un gobierno muy quemado como el que forma parte, depender de dos partidos de derecha, los que le hace tomar decisiones de derechas, como lo de que el salario mínimo interprofesional tribute a Hacienda. ¿Crees que con esa imagen puede ganar las elecciones? Bueno, Jesús Montero yo creo que tiene una imagen muy buena. Creo que la imagen que se tiene de en España como vicepresidenta y por supuesto en Andalucía es de una negociadora implacable, de una gestora brillante. Y yo creo que con esos mimbres y con esa imagen que se tiene de ella es nuestra mejor candidata y nuestro mejor aval para poder recuperar la Junta de Andalucía. ¿Y crees que José Aguilar puede llegar a ganar el ayuntamiento? Bueno, para empezar, Sí, se presenta, que eso no lo no sé si sabemos. José Aguilar se va a presentar Es incompatible, dice. al ayuntamiento. Yo lo que diga José Le, lo dice José Le y lo que dice José Le está muy bien dicho, ¿eh? Te lo digo por experiencia que lo conozco bien. Yo de José Le Aguilar lo que te puedo decir que es una persona, como persona, eh, muy buena persona y como político es brillante, es una de las mejores cabezas que yo he conocido en el PSOE de Málaga, una persona inteligente, con muchos principios ideológicos. Y entonces José el Aguilar, pues yo no soy una persona objetiva para hablarte de él, así que me preguntas por José el Aguilar, te digo que él será lo que simplemente quiera ser. A la izquierda del PSOE, ¿qué crees que ocurrirá en Málaga? La izquierda del PSOE tiene una situación muy complicada y creo que tiene que hacer una lectura nacional, autonómica y malagueña. Y tiene que entender que si no van unidos, ya puede estar el PSOE, el Partido Socialista, muy fuerte, que sería muy difícil quitarle gobiernos al Partido Popular y por ende a Paco de la Torre. Nos quedan poquitos minutos, así que vamos a ir tocando, digamos, las dinámicas esas que hacemos al final de la entrevista. Y si nos sobra, pues oye, te planteo otra cosa. Venga, ¿Qué tema tenemos que tocar en la Diana que me nos propongas tú? universidad. Universidad, buen tema. Hoy, de hecho, cuando Universidad, y si grabemos me esto, permites el inciso, sí, la universidad en Málaga, donde además creo que estamos haciendo, donde creo que estamos siendo, vaya, se ve con total transparencia como estamos siendo el laboratorio de experimentos de las universidades privadas, donde Juan Moreno y el señor de la Torre están dedicándose a que aquí se fomente. Lo de Málaga perdón, con la universidad es insostenible y de aquí a los próximos meses ya hablaremos. Auguro que será uno de los temas más candentes y que más se hablará. el pasado 15 de mayo, para la gente que nos está viendo, hoy,
para nosotros hay una manifestación en el centro con motivo Sí, de la universidad, ahora voy para allá. que es para lo que tiene que ir, para lo que se tiene que ir ahí media. Y de hecho, digamos que está esta situación mientras que la universidad pública, a la que yo formo parte, y tú me parece tu máster lo estarás haciendo ahí, el máster de No, base profesional. la carrera. La carrera la hiciste allí. La carrera la hice allí y es verdad que el máster lo he tenido que hacer por la privada porque no me dieron plazas en la pública. Por esa casuística, vamos, como ex estudiante y estudiante de las públicas, mientras que está infrafinanciada, digamos, la universidad pública. Entonces eso te recojo el guante, ya va a tener que ser para la tercera temporada, hay mucho lío, mucho examen por culpa precisamente de la UMA, y todo, pero todavía queda tiempo, ¿eh? Todavía quedan como 5 semanas, quizás te lo organice. Bueno, lo organice, mejor dicho. Titulares. ¿Qué 3 titulares crees que puede sacarse la prensa de aquí? Uno tiene que ser un poco más de centro, uno tiene que ser un periódico de izquierdas y otro un periódico de derechas. Bueno, como periódico de derecha probablemente sería, sería algo así un poco, irían a atacar un poquito, ¿no? Podríamos decir que el nuevo, el nuevo joven del PSOE, seguramente, es como nos suelen apodar desde el lado derecho. Desde un periódico de centro, pues creo que No, pero sería. no sería tanto el apodo, sería el qué titular sacaría. Sí, titular sería, bueno, no sé, yo no controlo yo titulares, pero bueno, puede ser el nuevo secretario, es que no sé, el nuevo secretario Tú dime el general. contenido, yo le doy a las El nuevo estructuras. secretario general, pues seguramente se enfocaría seguramente en lo de los chats, ¿no? Y que si defiendo a Pedro Sánchez, entonces seguro que dirían algo así, como que desde la derecha dirían algo así, seguro como que si me tengo el argumentario muy bien aprendido o algo de eso. Vale. Del argumentario, digamos, de Ferraz De Ferraz, claro, con los chats. claro. Vale. El de centro. El de centro yo creo que soy una persona bastante moderada en las formas y en la forma de hablar. Por lo tanto, yo creo que podría ser nueva cara en las juventudes de Málaga y en el PSOE de Málaga. Vale, pero tiene que tener, digamos, una cita de la entrevista, que es la clave. Mm, Bueno, cuando he hablado antes de generación, ¿no? De nueva generación, ¿no? Por edad y eso, ¿no? La cita no me viene, pero vale, te lo compro. Vale, es Y que, uno de perdóname, izquierdas. yo te hablo de historia, pero de periodismo no. José le lo sacó muy bien. José le Sí, sacó muy bien los pero titulares, ¿eh? José él es mucho más brillante que yo. Ha sido lo mejor que ha sacado esto de los titulares. De izquierdas, ¿qué te pondría, por ejemplo, la Diana? De izquierda yo lo que diría, yo creo que me cogería lo de lo que te decía, de las primeras preguntas que me has hecho, si no la primera al principio, me has preguntado que cuál es mi propósito, o que cuál debe ser el propósito de mi secretaria general, lo de ilusionar el presente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría estar, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Quiero ilusionar el presente de una generación de malagueños Para y nada, malagueñas. para nada esta sección la empecé a hacer para coger ideas para los titulares. Para nada. Tú sabes lo difícil que es titular una entrevista. De hecho, te decía José, le ha sido mejor incluso más que un periodista, un propio periodista. Me decía, no sé titular una entrevista en la que yo he participado. José, es que te lo decía antes, tiene una mente brillante. Volviendo, digamos, una única pregunta por terminar, si quieres, para irnos con otra pregunta difícil. ¿Crees que va a haber presupuesto general del Estado? No lo sé, creo que las negociaciones están encalladas, que están siendo discretas, pero bueno, hay que confiar. No sería la primera ni probablemente sería la última que el presidente Sánchez y el gobierno saca una votación in extremis cuando parece que no es posible. Después de tantos años sin aprobar presupuestos, ¿crees que políticamente sería viable no sacar unos presupuestos en 2026, por lo menos? Bueno, yo espero que haya, por el bien de España y por actualizarnos a la realidad social y política que vive el mundo actualmente, pero también creo que hay que señalar un poquito a los grupos parlamentarios y decir que el gobierno tiene la obligación de presentar sus presupuestos, pero creo que con la situación internacional que tenemos, con la crisis arancelaria provocada por Donald Trump y eso, hay que tener un poquito de estado y hay que sacar los presupuestos, y además de una forma consensuada, si fuese posible, sería muy positivo. Para consensuar hay que pactar primero. ¿Vale? Pero el problema es que eh, leemos todos los días y escuchamos todos los días al Partido Popular decir con Sánchez no, ¿no? Entonces es muy difícil.
José Alberto Jimena, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas en Málaga. Gracias por venir a la Diana. Samuel, muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Nosotros nos vemos la semanita que viene. Chao, chao.